Bueno, seguimos con cata de libros desde Corrientes para toda la Argentina y ahora nos vamos a transportar a la provincia de Misiones. Vamos a estar en comunicación con el señor Eduardo Valero Torres. Él es ingeniero agrónomo, ha tenido varios mandatos como diputado de la provincia, es un político con bastante trayectoria, fue presidente del IPLIC, fue senador nacional y ahora tenemos la grata noticia de saber que hace un tiempo viene dedicándose a los libros, viene dedicándose a escribir y además son reconocidos sus libros y muy vendidos. Así que rápidamente vamos a presentarlo. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Perla, de compartir este programa con ustedes. No, Así por que muchas favor, gracias el gusto es por mío elegirme. y más que ahora se ha dedicado de lleno a la escritura. Quiero que me cuente cómo fue que decidió iniciarse en el mundo de la escritura. Realmente vengo de una familia de que muy amiga de los libros. Nuestros padres nos inclinó a la lectura. Yo, a pesar de que tenía muchos enfrentamientos con mi padre, al final fui el que más me parecía a él. Me gustaba leer. Y bueno, después de un tiempo me acuerdo que hubo una manifestación de agricultores, acá una manifestación muy grande, de varios miles de productores. Sí. Y en esas charlas yo me quedé, íbamos de vacaciones con mi familia, yo me quedé, no fui de vacaciones y bueno, me reunía con ellos porque había que ayudarlos a mantenerse mientras estaban acá en la ciudad de Posadas, ellos eran del interior. Y ahí escuchando las anécdotas de lo que ellos vivieron en las luchas que hicieron con pequeños agricultores y después fueron duramente reprimidos, yo pensé que, alguien tenía que escribir eso, ¿no? Y bueno, empecé a investigar y me llevó más de 5 años la investigación, ¿no? Porque realmente la gente que sufrió la persecución y fundamentalmente la tortura, me costó mucho, incluso tuve que hacer 7, 8 visitas, incluso acompañado con una persona que era muy conocido por parte de ellos, hasta que se abrieron y pudieron volver a abrir al recuerdo de lo que soportaron durante las etapas que tuvieron bajo el sometimiento a la tortura. No fue, le digo, un libro muy que a mí me transformó. Estamos Nunca más me animé a hablando del escribir primer libro, Sabor Amargo. Cosecha e Injusticia. Ese Ah, libro incluso fue Cosecha e texto de Injusticia. lectura obligatorio en una carrera de la universidad acá de la provincia de Misiones. Qué bueno, qué Así que así empecé a interesante. escribir y bueno, ahí fue, digamos, el inicio de algo que a mí me transformó mucho por la vivencia que tuve. Y bueno, y posteriormente no tenía mucho tiempo por las actividades que desarrollaba en la parte laboral y política. Bueno, fui escribiendo el segundo libro, que es una novela que tiene el fondo, es la historia de la yerba, pero es una novela que me gustó mucho, que se llama Sabor Amargo. Y así, después me pareció otro tema sumamente interesante porque conocía la situación, fue el escribir, empezar a investigar todo lo que es el tráfico de chicos y Ese escribí una sería novela el que libro es, Espíritu de la Selva. sí, Destino Incierto. Por ahí no le escucho muy bajo por ahí, Perla, si por ahí me superpongo le pido disculpas. No, por favor. Y bueno, Destino Incierto lo que traté de buscar es lo bueno y lo malo de la adopción, todas las dificultades que encuentra en un sistema legal Sí. y cómo se aprovechan de estas dificultades para entrar en un comercio que por sí es deplorable, ¿no? Es una muy conmovedora la historia porque me baso en dos personajes este, que son los centrales de la novela. Sí. Y bueno, creo que esta es algo inconcluso, esa novela, y en el futuro voy a hacer una continuación de la misma, creo. Qué interesante las distintas temáticas que fue abordando dependiendo del libro que escribió. Quiero hacer un recorrido, si es necesario repetirlo, porque la verdad, muy interesante cada temática. Pero le pregunto a usted como, bueno, ahora retirado, pero histórico dirigente político, eh, ¿qué me puede decir sobre el libro en sí, sobre la importancia de fomentarlo, de la escritura, de escribir y de leer? Y para mí, qué sé yo, no puede haber vida sin libros, ¿no? Es algo que
para mí es esencial, ¿no? Yo ahora tengo que hacer, imagínense como anécdota, tengo que hacer un inventario de mis libros, porque más de una vez me voy a la librería y me traigo un libro que leí hace muchos años atrás, ¿no? Lo recuerdo, me parece, lo conocí y cuando lo empiezo a leer me doy cuenta que ya lo leí. Así que me parece algo esencial. Ahora están por salir 2 libros nuevos, que es El hombre que le sonrió a la muerte, ¿Ese de qué se y trata? después uno de cuentos. ¿Cómo? ¿De qué se trata El hombre que le sonrió a la muerte? Acaba en el año 47 que se produjo una de las tantas revoluciones, pero quizá la más importante de Paraguay. Hubo cientos de miles de exiliados de paraguayos a la Argentina. Muchas veces intentaron volver a Paraguay para invadirlo y para derrocar la dictadura de Paraguay. Y hubo un movimiento que agrupó a muchos exiliados paraguayos que se llamó Movimiento 14 de Mayo. Yo me basé en ese hecho histórico para escribir una novela respetando un poco el espíritu que tenía los miembros y militantes del Movimiento 14 de Mayo, Sí. y transformé en una ficción que también es un libro con mucha historia, tiene muchos datos históricos, mucho pie de página, no solamente en el contexto de mediados del siglo pasado, sino desde el origen mismo de Paraguay, cuando llegaron los españoles y que a través prácticamente se arrasó con toda una civilización que yo siempre reivindico a los guaraníes, que lamentablemente los españoles vinieron no para ser civilizados ellos, ¿no? Y vinieron a destruir toda una civilización que era mucho más humanitaria, con mayor contenido de solidaridad social de lo que tuvieron ellos cuando vinieron acá. Y la historia de este hombre que sonrió a la muerte es situada en Misiones, precisamente. Las personas que viven y que invaden Paraguay, que hacen todo el recorrido que hicieron en aquel entonces, fue un movimiento que fracasó inmediatamente porque los piragües, que se le denominaba a todos los espías, estaba lleno de espías, incluso gente que ejecutaron los espías acá en la Argentina, digamos, para que no les espiden, pero estaban completos, o sea que fracasó. En cuanto empezaron a cruzar el río Paraná en aquel entonces, ya lo ametrallaron, a los que no lo mataron lo capturaron. Bueno, yo hice una ficción de un desarrollo, una invasión a un lugar que se llama Cordillera de San Rafael en Paraguay, donde se desarrolló una actividad foquista y que a la larga obviamente son vencidos, algunos son muertos y otros son detenidos, y ahí también todo el régimen carcelario, las torturas, las explotaciones, trabajos forzados en las canteras de Paraguay, donde yo siempre digo que Paraguay, cada casa de Paraguay tiene una teja construida por un preso político que se hacía en las fábricas en los bañados del río Paraguay, o de las canteras que sacaban del cerro de Itacombú, donde empedraron toda la ciudad capital de Paraguay, Asunción, ¿no? Así que también una historia muy interesante. A mí me satisfizo mucho. Bueno, y el último libro que también está por publicarse inmediatamente es uno de cuentos que lleva el mismo título que uno de los cuentos, que es El espíritu de la selva, ¿no? Sí. Que son cuentos y fábulas, ni tan cuentos ni tan fábulas, digamos, ¿no? Claro. ¿Y para qué edades están adaptadas sus libros? ¿Cómo? ¿Para qué edades están adaptados aproximadamente los libros? Porque son temáticas muy interesantes. Hay cuentos que son muy aptos para todo público, otros un poco adultos. No hay nada, digamos, transgresor más que lo normal, y de que lo que para mi época, cuando éramos muy pequeños, estaba prohibido o estaba mal, creo que hoy está habilitado para todas las edades. Qué interesante, ya me dieron ganas de leer, y quiero mencionar que desde la editorial BM vamos a agradecerle a Lionel, nos están enviando para sortear todos los libros de este autor. Eduardo, me interesó mucho la descripción del libro Destino Incierto. ¿Me puede contar un poquito más de qué se trata? Porque la verdad que es una temática para el debate impresionante. Le voy a sintetizar.
muy pequeño. El eje son dos personajes. Una nena, una chiquita que está terminando la escuela primaria en el interior, en la colonia de la provincia de Misiones, sobre la costa del Uruguay. Las chicas son mucho más desarrolladas que una chica de la ciudad. Está en su pleno despertar sexual. Bueno, y tiene una amiguita que le cuenta sus aventuras, sus noviecitos, todo. Y es una chica muy despierta. Es la última de 5 hermanas. Todas las hermanas se casaron, como normalmente ocurre, se casaron embarazadas adolescentes. Y en la mayoría de los casos no son felices en su matrimonio, o su pareja. Y después hay una persona con el que empieza la novela, un señor que va y a los 50 años está enterrando a su padre en Zurich, Suiza, vive en Suiza, y cuando vuelve a la oficina, después de dejarla a su esposa, no tiene hijos, dejarla a su esposa, en su casa se va a la oficina, es una empresa muy grande la que pertenece al padre y a él, entra a la oficina y ahí se recuerda que el padre le dejó una llave de una caja fuerte, empieza a revisar y ahí encuentra una carta viejísima que apenas puede leer, Argentina, y ahí se enteran, le preguntan al padre de él cómo está el chico que llevaron y si se adoptó o no se adoptó. Y él, que tenía siempre ese sentido que tienen los chicos que son adoptados porque tienen una hermana, que siempre tenía esa sospecha, confirma de que él fue adoptado. Y se le cae toda su estructura, él estaba a cargo de la empresa, y empieza a investigar sus orígenes y se dan cuenta que es una colonia suiza acá de la provincia de Misiones. Bueno, la chica, por otro lado, es un capítulo de este hombre que viene a la Argentina después de investigaciones, ve todos los contrasentidos, ya cuando llega a la Argentina, cómo empezamos violando todas las normas de un país tan disciplinado, viene a un país como el nuestro, y la nena que va evolucionando tiene que ir a la secundaria, las hermanas le aconsejan que vayan a estudiar, que le van a convencer al padre para ir, se va a estudiar, le consiguen una casa de una docente cuyo marido es un diácono en una iglesia. Bueno, la chica es abusada por ese diácono, ¿no? Y no puede denunciar, no sabe a quién recurrir. ¿No? Después, bueno, la historia es que ella después se enamora verdaderamente, queda embarazada. Este hombre que viene a la Argentina encuentra de mucho tiempo investigar, encuentra a sus hermanos y se da cuenta de toda esa bronca que tenía por haber sido, o sea que no ser querido, por sentirse no querido, se da cuenta que fueron las circunstancias las que le obligaron a ser entregado. Termina la novela que esta chica cae en mano de un muchacho joven, muy pintón, que le seduce, la deja embarazada, y bueno, ella le obligan a entregar el hijo, porque no tenía ningún tipo de alternativa, a pesar que se negó rotundamente, y bueno, después sigue la historia y cuando él, por ejemplo, otra vez están viviendo con este muchacho, queda nuevamente embarazada, y la chica, él le dice que hay que entregar en adopciones y ella se da cuenta, después de muchos indicios, de que él trabaja para una organización que busca chicas de las características de ella, rubia, ojos azules, etcétera, etcétera, para dejarlas embarazadas y para entregar a los chicos en adopción y venderlos. Mientras que el otro hombre que viene, conoce a toda su familia, empieza y después de 50 años, en un matrimonio muy frío, ya de muchos años, alejado entre ellos, se reencuentran pasionalmente en el amor y planean por qué no adoptar un hijo, un chico. Van a un juzgado y pues las leyes no le permiten porque son extranjeros, por la edad que tienen, etc. Pero ya de ahí mismo le aconsejan a una persona que es un contacto que le puede conseguir un chico. Bueno, son extorsionados, buscan al chico. Ahí yo describo mucho el sentimiento de la mujer cuando decide ser madre, aun cuando no pueda quedar embarazada, pasa por toda la etapa como si tuviese pasado los 9 embarazos y ya habla de su hijo como si ya la tuviese. Entonces tienen que violar, ellos que vienen de un país como Suiza, tienen que violar muchas normas legales para poder acceder al chico. Resulta que el chico que adoptan va a ser el hijo de esta chica que se vio obligada a entregar a su hijo, ¿no? ¡Qué locura! Y termina la novela cuando levantan vuelo en Ezeiza, el chico se despierta, le mira a su madre
vuelve a dormirse y la madre le dice si, se pregunta si él va a pasar todo lo que pasó su marido cuando se enteró que era adoptado, ¿no? Impresionante las temáticas que elige abordar en estos libros. Felicitaciones y agradecida por fomentar la cultura de esta ficción, no tan ficción, ¿no? Así No, que, sí, son todos hechos reflejos de la realidad, ¿no? sí, Y impresionante. quería, si me Sí, permite, por Perla, supuesto. yo, usted hoy nombró a Lionel. Y nosotros acá, Lionel, te tenemos que agradecer de tenerlo porque es un constante luchador por la imposición de la lectura y de la difusión de todos los que escribimos acá en la provincia de Misiones, ¿no? Sería muy dificultoso propagar nuestras obras si no le tuviésemos a él. Así que a gente como usted, como a Lionel, hay que estar eternamente agradecido. Porque yo creo que va a haber todo tipo de tecnología, pero el libro, creo, de papel, incluso yo creo que no va a poder superarse nunca, ¿no? Al menos yo no lo puedo. Intenté leer muchas veces novelas No es por lo mismo. tablet, no, No es lo imposible. mismo. Y si vienen otros formatos, bienvenidos y celebremos porque todo eso potencia a que pueda ingresar el hábito de la lectura en las casas. Nuevamente agradecerle, Eduardo. Antes de irse quiero que le dé un mensaje a la gente que lo está viendo desde toda la Argentina, un mensaje reconfortante, si se quiere, para esta cuarentena, recomendar, por supuesto, nuevamente sus libros. Bueno, yo le agradezco muy, muy especialmente a usted, Perla, porque creo que el trabajo que usted hace, ya con el nombre, el libro, Gracias. Cata el libro, es algo extraordinario. Me parece muy, 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 muy destacable el título del libro. Y yo creo que la gente que aprende a leer y cada vez que lee, cada libro que tiene es una vida. Cada libro que lee es un nuevo universo. Y uno puede tener miles de vidas y puede estar en distintos universos cada vez que empieza un libro. Entonces, creo que tienen que inculcarle, cuanto más lean los chicos, menos problemas van a existir, Totalmente. más caminos van a encontrar en la vida. Y creo que esta es la responsabilidad que tienen los mayores para con toda la nueva generación que por ahí se entretienen mucho con los jueguitos electrónicos, que están bien, porque no podemos estar en contra de todas esas cosas, pero que no está de más que inculquemos la lectura como una salida para la vida. Yo creo que uno puede estar muy triste en todos los aspectos, pero con la lectura uno siempre encuentra la alegría o el espacio necesario para salir adelante de un momento dificultoso. Totalmente, impecable sus palabras. Muchísimas gracias, Eduardo, y esperamos pronto tenerlo nuevamente en Cata de Libros. Bueno, para mí fue un gusto de haber compartido con usted y con su audiencia, así que le mando un gran abrazo y mucho éxito en su programa. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la comunicación por videoconferencia con Eduardo Valero Torres, impecable la verdad y muy interesante, todos sus libros ya me dieron ganas de leerlos, así que anunciarles que en unos días nada más vamos a estar haciendo el sorteo de todos ellos. Vamos a ir a una pequeña pausa porque por supuesto tenemos más entrevistados.